Buenos días, saludos a todos los que ahora verán este video en donde Kevin Mejía y yo, Carolina Noreña, explicaremos nuestro trabajo final de cálculo diferencial llamado aplicación de la derivada en la reproducción de la salmonela. Los objetivos que tenemos con este trabajo son exponer elementos matemáticos que ayudan a explicar temas de ciencias naturales desde el crecimiento bacteriano, relacionar la biología con la matemática, tomar temas de cálculo para hallar el crecimiento de la salmonela en determinado lapso de tiempo y expresar desde la matemática algunos asuntos de la cotidianidad de los que no nos percatamos día a día. El cálculo diferencial puede verse como una herramienta aplicada de la matemática al análisis y comprensión de resultados de diferentes campos de estudio. Por lo mismo es demasiado versátil y puede ayudarnos en la interpretación de resultados en diferentes áreas del conocimiento, como por ejemplo la biología, las ciencias sociales, la antropología, la psicología, la sociología, y en este caso nos vamos a concentrar en la aplicación del cálculo diferencial para la determinación de las tasas de cambio con respecto a la reproducción de una bacteria que se llama Salmonella typhi. La salmonela pertenece a un grupo de bacterias que están presentes en el intestino de personas y animales sanos, de forma que las heces son el principal foco de contaminación a los alimentos y al agua. Cuando llega a los alimentos frescos, tiene la habilidad de multiplicarse muy rápidamente, y cuando una persona ingiere dicho alimento contaminado, el gran número de bacterias, teniendo en cuenta cuáles de ellas son agentes patógenos para los seres humanos, va a provocar distintas enfermedades, entre ellas la salmoneliosis y el tifus. Entendemos por crecimiento bacteriano o microbiano al cambio en el aumento de individuos en el tiempo. Además de esto, a la intervención de factores externos que afectarían o propiciarían la reproducción de dichos organismos. Por tanto, no nos referimos al crecimiento de un único microorganismo, sino al demográfico de una población. Para tener una idea general de qué es una bacteria, debemos pensar en algo sumamente pequeño que mide entre 100 nanómetros y 10 micrómetros aproximadamente. Va a tener una estructura sumamente sencilla, sin tejidos especializados, y es considerado ser vivo porque cumple con las características que los identifican, como son la respiración celular y el metabolismo. Las bacterias son células procariotas, lo que quiere decir que no tienen un núcleo definido y por tanto todo su material genético, además de que está envuelto en forma circular, no está protegido con ningún tipo de membrana, como en el caso de las células eucariotas, donde el genoma está albergado en el núcleo de la célula, distribuido en una larga cadena de bases nitrogenadas y que no es cerrada. También podemos decir entonces que su reproducción se da de forma sexual, aunque esta puede darse de diferentes formas como la fisión binaria, gemación, fragmentación y conjugación. En este caso solo vamos a hablar de la fisión binaria, que es la que realiza la Salmonella typhi. Las bacterias están divididas en tres familias: las que son esféricas, las que tienen forma de bastón y las que tienen forma de espiral. Se llaman cocos, bacilos y espiroquetas respectivamente. En nuestro caso, la salmonela pertenece al grupo de los bacilos. El género Salmonella typhi pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Son bacilos gram negativos, no formadores de esporas, anaerobios facultativos, y algunas están provistas de uno o varios flagelos que les da la capacidad de poder moverse. Al igual que la mayoría de los protistas, un ambiente acuoso es propicio para su reproducción, ya que favorece la absorción de nutrientes y evita la desecación de la bacteria como tal. Carl Joseph Ebert, médico y estudiante de Rudolf Virchow, descubrió el bacilo en los ganglios linfáticos abdominales y el vaso en 1879. Después de ser publicadas sus observaciones en 1880 y 1881, su descubrimiento fue confirmado posteriormente por bacteriólogos alemanes e ingleses, entre ellos Robert Koch. El género Salmonella recibió el nombre de Daniel Elmer Salmon, un patólogo veterinario que dirigió un programa de investigación de microorganismos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el siglo XIX, junto con Theobald Smith, que encontró la salmonela en cerdos que sucumbieron a la enfermedad conocida como cólera de cerdos. Su investigación los llevó al descubrimiento y luego al aislamiento del patógeno del intestino de cerdos infectados por la peste porcina clásica, una enfermedad viral. María Mallon nació en Irlanda y fue inmigrada a los Estados Unidos en 1884.
La consideraron el primer portador famoso de la fiebre tifoidea de los Estados Unidos, enganchado inicialmente en 1906 como un cocinero de Charles Henry Warren, banquero rico de Nueva York. La contrataron posteriormente como cocinera en varias propiedades privadas de Nueva York. Trasladándose desde el hogar al hogar, María Mayón causó varios brotes tifoideos, desapareciendo siempre antes de que una epidemia se pudiese rastrear al hogar determinado en que ella trabajaba hacia adentro. María representaba el primer caso de un portador sano en los Estados Unidos y era responsable probando la contaminación por lo menos de 122 personas, incluyendo a 5 muertos. En 1905, tifus de las salmonelas con María había infectado a casi 3.000 habitantes de Nueva York, probablemente siendo la razón principal del brote. Debido como una falta de tratamiento antibiótico y de ninguna opción de inmunización en ese entonces, una fuente peligrosa como María tuvo que ser refrenada. Después de que interviniera la limpieza y las salmonelas habían sido encontradas en el taburete de María, la transfirieron de la isla del norte de Brother al hospital de la orilla, en donde ella estaba en cuarentena en una cabaña. Ella era el portador sano primero conocido de la fiebre tifoidea en los Estados Unidos. Ella no entendía cómo alguien sano podría propagar una enfermedad, por lo tanto ella intentó defenderse. Aunque el Tribunal Supremo de Nueva York despidiera su petición para el desbloqueo, la nueva comisión de la salud de la ciudad tomó compasión en Mayón y como que le hizo hacer una promesa de que ella no trabajaría más nunca como cocinera. Sin embargo, la contrataron para trabajar como cocinera, que causaba otra vez brotes tifoideos. Finalmente la enviaron a la isla del norte de Brother, en donde vivió hasta su muerte en 1938. Las bacterias Salmonella typhi viven en el tracto intestinal de animales sanos, principalmente aves de corral, ganado vacuno y porcino, y animales domésticos como las tortugas, los perros, los gatos y los roedores, sin provocar problemas para su salud. En el medio ambiente, o sea, en las heces, esta bacteria sobrevive durante mucho tiempo debido a su gran resistencia a la baja concentración de agua y de oxígeno. Asimismo, puede permanecer viable en productos ricos en proteínas y grasas. El mecanismo de contagio es fecal-oral, a través de agua y de alimentos contaminados con deyecciones. La bacteria ingresa por vía digestiva, llega al intestino y pasa a la sangre. Posteriormente se localiza en diversos órganos y produce fenómenos inflamatorios y necróticos, debidos a la liberación de las endotoxinas. Finalmente, las salmonelas se eliminan al exterior por las heces. La Salmonella typhi emplea un cóctel de toxinas invasivas y otros factores de virulencia para producir la enfermedad. Al menos se producen 3 toxinas: la enterotoxina, la endotoxina y la citotoxina. La citotoxina actúa inhibiendo la síntesis de proteínas y permitiendo que el calcio escape de la célula del hospedador. La enterotoxina actúa sobre la mucosa intestinal, produciendo la secreción masiva de líquidos a la luz del intestino y la consiguiente diarrea. Y las endotoxinas tienen la capacidad de producir síntomas patológicos desde la fiebre, escalofríos y la muerte. Además, crean un escudo rígido en las bacterias que aportan, bloqueando la acción de muchos antígenos. Actualmente el género Salmonella consiste de una sola especie, que ha sido denominada Salmonella entérica. Esta a su vez está formada por 7 subespecies, dependiendo de su capacidad para realizar diferentes reacciones bioquímicas. Esta subdivisión ha sido apoyada por varios métodos de hibridación, ADN y métodos serológicos. Cada subespecie a su vez va a estar dividida por serotipos o serobares. Es así que se han descrito entonces más de 2.375 serobares de Salmonella, que finalmente pertenecen al mismo género en base a su gran identidad en el genoma, del 90% o más. Los genes invasivos de la Salmonella typhi también codifican 10 proteínas diferentes implicadas en la invasión, la adhesión y el ensamblaje mediante estructuras proteicas utilizadas para la unión a células hospedadoras. La Salmonella typhi da lugar a infecciones a través de parasitismo intracelular, creciendo en el interior del intestino e incluso en los macrófagos, que son un grupo de células blancas en la sangre que fagocita y mata a las bacterias. Los factores tóxicos del macrófago son neutralizados por las proteínas de la Salmonella. Como se dijo anteriormente, la bacteria Salmonella tiene varias subespecies que tienen diferentes formas de manifestarse en el organismo que las hospeda. En este grupo se encuentra la Salmonella typhi, que causa fiebre tifoidea, y la Salmonella paratifo A, B y C, que causa fiebre paratifoidea. El periodo de incubación es de 1 a 3 semanas.
en donde la bacteria se multiplica en el torrente sanguíneo. Los síntomas aparecen entre 1 y 3 meses después de la exposición y pueden ser muy leves o muy graves. Los síntomas incluyen fiebre y dolor de cabeza, estreñimiento, diarrea, agrandamiento del vaso y el hígado y manchas de color rosa en el pecho, sensación de malestar general y dolor abdominal grave con fiebre alta. Más de 103 grados Fahrenheit son los más comunes. La fiebre es a menudo difícil de diagnosticar, ya que los síntomas son similares a muchas bacterias y las infecciones virales, específicamente al resfriado común. Si no se somete a un tratamiento adecuado, pueden presentarse complicaciones graves como la hemorragia y la perforación intestinal. Los antibióticos utilizados para el tratamiento de la fiebre tifoidea han sido la ampicilina, las quinolasas y muchos otros antibióticos de tercera generación. Las diferentes disciplinas permiten conocer y entender diversas problemáticas del entorno. En este caso, se estudia mediante el cálculo diferencial la razón de cambio de las bacterias Salmonella utilizando un método matemático que es general. Para nuestro planteamiento de problema usamos un personaje ficticio, el cual lo vamos a llamar Anderson. Anderson estuvo en contacto con la materia fecal de su perro, no se aseó bien las manos, así que se dio un ambiente demasiado propicio para desarrollar una infección por la bacteria Salmonella typhi. Por lo tanto, se incubó más o menos unas 36 horas y comenzó a reproducirse. Cabe resaltar que el tiempo aproximado para que la bacteria haga su división celular es aproximadamente de 20 minutos, por lo que se va a suponer que ingresaron 450 bacterias al cuerpo de nuestro amigo Anderson. Por lo anterior vamos a contar 4 tiempos, que es 20 minutos, 40, 80 y 150, de los cuales vamos a ver cómo es que al pasar el tiempo la bacteria se ha reproducido, donde el tiempo es medido en minutos y B es igual a la población de bacterias. Para realizar los cálculos usamos la siguiente ecuación, que es esta, para poder seguir nuestro planteamiento, donde entendemos que la diferencial de bacterias sobre la diferencial del tiempo es igual a una constante por el número de bacterias, que se representa por B, el cual nos indica la fórmula que a medida que avanza la población sobre el tiempo. O sea, mientras más avanza el tiempo, la población también lo hace. Entonces, para poder hacer una integral de esta, pasamos B a multiplicar donde está la diferencial del tiempo y la diferencial del tiempo a multiplicar donde está la B. Por lo tanto, vamos a tener esta ecuación. Para integrar, entendemos que la integral de una diferencial de B sobre B es igual al logaritmo natural de B. Y una integral de k por la diferencial de t es lo siguiente. Sacamos la k de la integral y tenemos que la integral de una diferencial del tiempo es t más c. Entonces vamos a tener esto que está acá. Para poder trabajar un mejor con b, que nosotros la queremos sola, vamos a elevar a número natural, por lo que este logaritmo natural desaparece. Esta se pasa acá adelante y como elevamos por número natural nos queda que Euler elevado acá por t, que aquí es donde lo tenemos. Teniendo en cuenta eso, que Anderson tuvo presencia con las bacterias de la Salmonella y partiendo de la premisa, aunque valga la redundancia, de que estuvo en contacto con 450 bacterias, entendemos que en el tiempo cero ocurrió esto y que a los 20 minutos Anderson en su organismo va a tener 900, ya que deben pasar 20 minutos para que la salmonela haga fisión binaria. Para hallar las variables C y K, vamos a tener en cuenta que en nuestra ecuación principal T lo vamos a reemplazar por 0. Entonces acá la tenemos. 0 por una constante nos va a dar 0. Y Euler elevado a la 0 nos va a dar 1. Por lo tanto, 1 por C nos va a dar C. Y teniendo en cuenta que cuando el tiempo vale 0, en B tenemos 450 bacterias. Por lo tanto, B es igual a C y C van a ser 450. Acá lo tenemos. Para hallar K, teníamos que hallar C.
Entonces, como ya la tenemos, simplemente reemplazamos el valor. Al reemplazar esto, entendemos que para hallar K tenemos que trabajar con otro número. Entonces vamos a utilizar el tiempo 2, que el tiempo 2 equivale a 20. Por lo tanto, acá lo reemplazamos a 20 y vamos a despejar K. Como en el tiempo 2 son 20 minutos y es un dato que ya no nos da el problema, es que B equivale a 900, como se ve reflejado en esta fórmula. Entonces, este 450 pasa a dividir. La división entre este valor me da 2. Luego se aplica el logaritmo natural aquí para poder bajar este exponente a multiplicar, donde está aquí. Luego este 20 pasa a dividir, para dejar la constante K sola. Se hace el debido proceso del cálculo y nos da que la constante K es un aproximado de 0,035. Ya teniendo en cuenta el valor C y el valor K, reemplazándolo en la ecuación inicial, nos va a dar nuestra ecuación definitiva, la cual es esta. En este recuadro se pueden observar 4 tiempos, 20, 40, 80 y 50 minutos respectivamente. Cuando han pasado 20 minutos en el cuerpo de Anderson hay aproximadamente 906 bacterias. Al pasar 40 hay aproximadamente 1825. Al pasar 80 hay más o menos 7400 y cuando ha pasado 150 minutos hay aproximadamente 85.755 bacterias. Esto se hizo a cabo reemplazando nuestra ecuación principal. De aquí vemos el 20, aquí está el 40, aquí el 80 y aquí el 150. En esta fórmula podemos hallar en cuánto tiempo hay cierto número de bacterias. Y si ahora queremos 15.000 bacterias en el organismo de Anderson, pues es muy sencillo. Ya el valor de B lo tenemos y ya lo que tenemos que hallar es el valor T. Entonces vamos a hacer un proceso matemático para poder despejar el valor de T. Para poder trabajar mejor la ecuación, vamos a dividir ambos lados por 450, por lo que se nos cancela acá y acá y nos va a quedar el Euler elevado a 0.035 por T, que nos equivale a esto de aquí. Para hacer un poco más sencilla la expresión, vamos a multiplicar 150 por 100, 150 por 3, por lo que se nos van estos dos valores y nos va a quedar 100 sobre 3, que lo vemos aquí representado. Para bajar ese exponente aplicamos logaritmo natural a ambos lados, por lo que nos va a dar lo siguiente, que es esto de acá. Luego sabemos que el logaritmo natural de E es igual a 1 y vamos a seguir teniendo este valor. Para poder encontrar T, vamos a hacer lo mismo que en el segundo paso, y es que vamos a dividir en ambos lados por 0,035, por lo que este valor y este valor se nos cancelan para poder tener la variable T libre. Ya que la tenemos así, vamos a multiplicar por 1 a ambos lados, por lo que vamos a poder separar esta ecuación de acá arriba en dos términos. Uno sobre 0.035 que multiplica el logaritmo natural de 100 sobre 3, todo eso sobre 1. Ya aquí haciendo la ley de extremos y medios, vamos a encontrar que ¿cuánto tiempo es necesario para que hayan 90.000 ejemplares de salmonella en el organismo de Anderson?
como en el paso anterior, vamos a realizar el debido proceso. Entonces, teniendo ya el valor B, se reemplaza y ya se hace el mismo valor anterior. Se aplica el logaritmo natural para poder despejar, para poder bajar este valor. Luego se divide todo por una misma cantidad para poder trabajar la t sola, y haciendo el debido proceso nos vamos a encontrar que para que se presenten 90.000 ejemplares en el logaritmo de Anderson van a pasar ya para hallar cuántas bacterias tendrá Anderson a los 7 días, que es donde normalmente se presentan los síntomas cuando hay un paciente enfermo o infectado por la salmonela. Estos datos son estos valores son dados gracias a consultar revistas como Cielo y también la página virtual de la Organización Mundial de la Salud. Continuando, a los 7 días se presentan los síntomas después de la infección bacteriana. Por lo tanto, hacemos la conversión de días a minutos, donde 7 días por 24 horas que tiene un día para cancelar. Ya aquí tenemos una gráfica que se nos aproxima a los valores que hemos ido añadiendo a la presentación, donde nuestro rango de la función va desde 450, que es menor o igual a t, menor o igual a este valor tan gigante que tenemos aquí, que fue en la diapositiva anterior, que lo va a representar como un valor muy grande con la letra Q. Entonces este va a ser nuestro rango, por lo que podemos evidenciar es que en nuestra ecuación tiene un crecimiento exponencial, por lo tanto la concavidad va a ser hacia arriba. En esta diapositiva pueden encontrar toda la bibliografía utilizada en la presentación. Además, queremos invitar a la reflexión de que la salmonela está en los rincones de nuestra cocina. Puede estar ahí como no puede estar. Sin embargo, es bueno que tengan una buena higiene en sus casas, una buena manipulación de alimentos, y que cada vez de ir al baño se laven las manos con jabón desinfectante y antibacterial. Además, los resultados esperados de este trabajo dieron muy positivos, ya que nosotros buscábamos enlazar el crecimiento poblacional a medida que avanza el tiempo, en cómo encontrar el número de bacterias en cierto tiempo y en cierto tiempo cuántas bacterias había. La población de la salmonela crece aceleradamente, así que puede ocasionar daños en el organismo y posteriormente a la comunidad del mismo. Así que por favor, tener mucho más cuidado con ello, y muchas gracias por vernos. Hasta luego.